Yo quiero comenzar hablándote de algo que es muy normal, que es muy cotidiano en nuestra vida. Es algo con lo que tú y yo vivimos todo el tiempo, seguramente. Y es, ¿cuántos de nosotros salimos de casa y antes de salir de casa dejamos un problema en casa? Problema con la esposa, le hemos alzado la voz, porque queremos imponer que somos los hombres de la casa. Venimos a la iglesia, somos creyentes, amamos a Dios, pero tenemos una dificultad en la casa. O tú que eres una mujer de Dios y de pronto le levantas la voz al esposo o a los hijos, o nosotros le levantamos la voz a los hijos. Y luego llegamos al trabajo y en el trabajo nos encontramos con ese jefe que nos quiere echar, que nos quiere ver afuera. Nos quiere ver afuera. Él no es el dueño, pero es el jefe y nos quiere ver afuera. Y verlo es un continuo dolor y una molestia. Es una molestia. No sé si te ha pasado o si te está pasando en este momento. O tu compañero de trabajo, o la casa donde tú trabajas y esa familia tan pesada, que tú no sabes qué hacer con esa familia tan pesada, que si no fuera de pronto, dices tú, por la necesidad, yo no estaría aquí, yo ya me hubiera largado, como se dice vulgarmente, ya me hubiera ido. Y como si fuera poco, te enfrentas a una enfermedad tuya. Y esa enfermedad te tiene pensando y pensando y pensando, porque parece que están descubriendo algo difícil en tu cuerpo. ¿Cómo le llamarías tú a ello? Algunos le llaman desgracia, ¿cierto? Pero ¿cómo si yo estoy en Cristo? Algunos le llaman desgracia. En mi tierra le llaman levantarse con el pie izquierdo. Y yo creo que de pronto en muchos lugares de Latinoamérica, que es que hoy me he levantado con el pie izquierdo. Otros también de pronto dicen, es que estoy salado. ¿Ya? O los más creyentes podrán decir, este es el mismo diablo y lo reprendo en el nombre de Jesús. Es que anda por ahí. Desde que me bauticé, el diablo no asesinó estar detrás de mí. Y me dijeron que no me bautizara. Porque eso es la doctrina de algunos. No te bautices porque el diablo te va a caer encima. O algunos pensarán, seguramente es el juicio de Dios sobre mi vida, Dios me está castigando. Yo quiero proponerles que a partir de este momento, hermanos, usted y yo a ese problema en casa, a ese problema en la empresa, a esa enfermedad, a esa economía difícil, a esas crisis de la vida le llamemos provisiones divinas. Provisiones divinas. Y yo quiero que a partir del texto que vamos a mirar hoy, es que es Dios el que nos llama, que miremos la vida como Él la ve. Provisiones divinas. Y la siguiente, por favor, para que nos quedemos con esto que vamos a trabajar. La siguiente. Nuestras crisis son provisiones de Dios, acordes a su promesa. Escuche bien. Nuestras crisis son provisiones de Dios, acordes a sus promesas, amados hermanos. Amén. Todo lo que tú y yo estamos viviendo es propósito de Dios, es provisión de Dios, conforme a lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Así que vamos entonces a la palabra del Señor. Y para trabajar este tema y para trabajar esta idea, donde vamos a encontrar en el texto de hoy, vamos a encontrar tres tipos de personas. En la vida de un hombre llamado Abraham, y el texto de hoy Dios va a proveer personas difíciles, personas débiles y personas cautivas. Nuestras crisis son provisiones de Dios acordes a su promesa. Provee el Señor personas difíciles, provee el Señor personas débiles y provee el Señor personas cautivas en el texto de hoy. Le invito a abrir su Biblia y un saludo a todos los hermanos que están allí conectados en las redes
Y les animamos a venir también a la iglesia, a estar aquí también, a menos que usted viva en otro país, y damos gloria a Dios si usted vive en otro país. Si usted vive aquí, le animamos a asistir a la iglesia. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 14, versículo 1 al 16. Dice así: en esos días estalló la guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, lucharon contra Bela, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboín, y el rey de Bela, también llamada Zoar. Este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidín, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años, ¿cuántos? 12 años habían estado sometidos al rey Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Un año después, Kedorlaomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte Seir hasta el Parán, al borde del desierto. Luego dieron la vuelta y llegaron a En-Mispat, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que vivían en Hasezón Tamar. Entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, también llamada Zoar, se prepararon para la batalla en el valle del Mar Muerto. Lucharon contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Babilonia, y Arioc, rey de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Resulta que el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea. Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huían, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto, ¿qué hizo? Escapó a las montañas. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot. ¿A quién? A Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham, que vivía ¿dónde? En Sodoma. Y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Manre, el amorreo. Manre y sus parientes Escol y Aner eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Amén. Hermanos, este texto está dentro de un libro llamado Génesis. Génesis significa comienzo, origen. Y Génesis es el origen de la humanidad. Génesis es el origen de la creación. Génesis también es el origen del pecado del hombre. Y también Génesis es el origen de la redención del hombre que ha pecado, que pecó contra Dios. Génesis es el libro de los comienzos. Por lo tanto, a esta altura de la historia de Génesis, Dios había llamado a Abraham. Y escuche bien, amados hermanos,
Escuchemos bien esta palabra. Abraham no nació creyendo. Abraham no fue un hombre que fue llamado y ya llegó perfeccionado. No, como ninguno de nosotros, ¿o sí? Todos nosotros nacemos creyendo en el Señor, y cuando venimos y nos convertimos y recibimos a Cristo, ¿toda la obra está completa en nosotros? No. Usted y yo entramos en un proceso. Por lo tanto, Abraham tiene que estar en un proceso. ¿Por qué? Porque Abraham es la fuente, es el iniciador, por decirlo de alguna manera, es aquel instrumento que Dios utiliza para comenzar, o para continuar más bien, su plan de redención al mundo perdido, al mundo caído. Amén. Por lo tanto, Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Cuál era la promesa? La encontramos en Génesis capítulo 12, que dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire usted esta palabra, esta promesa. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estaba la promesa de Dios. ¿Para quién? Para Abraham, un hombre que había sido llamado por Dios de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra. Ur de los Caldeos y toda la región de Caldea fue conquistada por el hijo menor de Noé, por Can, a quien su padre maldijo. ¿Recuerdan? Noé maldijo a Can, y Abraham viene de esa tierra. Por lo tanto, Abraham era un hombre idólatra. Lo dice Josué capítulo 24, los primeros versículos. Y Dios decide elegirlo. No porque era bueno, porque bueno no era. Como ninguno de nosotros, amados hermanos, antes que el Señor nos llamara, ahora sí hemos sido justificados por la fe en el Señor. Y Dios deposita en ese hombre idólatra su promesa. Su promesa. Pero ¿qué hace Abraham? ¿Qué tiene que hacer Abraham? Abraham tiene que ajustarse a las promesas de Dios. Y Abraham tiene que empezar a caminar de acuerdo a las promesas de Dios. ¿Qué provee Dios para ello? Crisis, dificultades, dolores, problemas, campos claves para que Abraham pueda ajustarse y pueda empezar a ver la promesa de Dios. Amén. Y pueda empezar a ver al Dios de las promesas, porque en él serían benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra, sobre un hombre idólatra, pero al que Dios había llamado y en quien Dios había depositado sus promesas. Primera crisis, amados hermanos, rápidamente. Tenía que despedirse de su padre. Lo hemos leído, pero Jehová había dicho: vete. ¿De dónde? De tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Y con quién salió? Con su papá y con su sobrino y con su mujer. Pero llega el momento en que Abraham le dice: papá, no puedo seguir contigo. Iban para Canaán, ¿y dónde se quedaron? En Harán. ¿Era Harán la tierra prometida? No. Pero el papá dijo: nos quedamos aquí. Y Abraham le dijo: yo no me quedo aquí, porque yo he sido llamado por el Señor. Esta despedida, esta primera crisis, porque las despedidas son una crisis, ¿o no, hermanos? ¿O quién hace una fiesta cuando se despide? Ahí donde vienen las lágrimas, ¿verdad? Nos despedimos casi todos en nuestra tierra. Todos nosotros nos despedimos. Amados hermanos, pero mire usted, ¿cuál es el resultado de esta primera crisis? La Biblia dice que Abraham edificó un altar a Jehová. Y Abraham empezó a invocar el nombre de Jehová que le había parecido. Dios empezó a manifestarse a Abraham, y Abraham empezó a crecer y a conocer el Dios que le había prometido que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Segunda crisis que Dios provee para Abraham: un tiempo de hambre. ¿Recuerda? ¿Y Abraham dónde estaba? Ya estaba en la tierra prometida, ya estaba en Israel, ya estaba ahí. Y en la tierra prometida Dios provee hambre. Pero ¿cómo así? Así, porque así obra Dios.
¿Y qué hace Abraham en medio de la crisis? ¿Clama a Dios? No, abandona los altares. ¿Y a dónde se va? A Egipto. Y en Egipto miente. Le dice: Sara, tú dirás que eres mi hermana. Que sí era hermana de él, porque era hermana del mismo papá, pero de diferente madre. Más adelante lo dice: tú dirás que eres mi hermana para que me vaya bien a mí por causa tuya. ¿Y a quién expone? Expone a su mujer. Y sabemos que el faraón la mandó a llamar. Y estuvo a punto de dormir con ella, a no ser porque Dios intervino e hirió al faraón. ¿Cómo salió de allí Abraham? Salió avergonzado, amados hermanos, porque el faraón lo echó. Esa segunda crisis, amados hermanos, Abraham sale riquísimo, con dinero, con ganado y con tantas cosas. Era un hombre rico, salió rico de allí, de Egipto, pero salió avergonzado. ¿Y a dónde tiene que volver? Tiene que volver a los altares. Tiene que volver al lugar donde había invocado al Señor. Segunda crisis. Tercera crisis. Abraham seguía con su sobrino Lot y Dios le había dicho: no, sal de tu parentela. Y Abraham seguía con Lot. Y sabe una cosa, amados hermanos, Dios provee un conflicto. ¿Sabe usted que los conflictos también son provisión de Dios? Ahora depende cómo los desarrollemos, ¿cierto? Porque si en medio de un conflicto usted y yo vamos a sacar la pistola, el machete, y vamos a envenenar, y vamos a hacer de todo, y vamos a envenenar y a desaparecer a aquel con el que tenemos el conflicto, usted y yo no estamos en nada. Usted y yo no hemos entendido, amados hermanos. Pero los conflictos Dios los permite en nuestra vida para que usted y yo crezcamos. Gloria a Dios por los conflictos en la vida del creyente. No se asuste cuando le venga un conflicto. Diga: Señor, prepárame para lo que tú estás formando en mí a través de este conflicto. Y el conflicto hizo que Abraham dijera: Lot, sobrino mío, te quiero mucho, eres casi un hijo mío. Yo sé que mi hermano tu papá se murió y yo quería estar contigo hasta el fin del mundo, pero mira, debemos separarnos. Hay momentos en que usted y yo tenemos que. Ahora, yo no estoy invitándolo a que se separe de su esposa ni de su esposo, porque es su esposa y es su esposo. Eso es una cosa que usted y yo tenemos que resolver. Y resolver no es correr, ni decirle a Dios: mujer mía, y me voy con otra. No, esta es una invitación para que arreglemos los problemas y las dificultades. Separarnos de lo que tenemos que separarnos, pero seguir con quien debemos seguir, amados hermanos. Tercera crisis. Y ahora Dios le pone la cuarta crisis. Una guerra. Le pido el favor que me coloque, mi hermana, la última, el mapa. Y miren ustedes, aquí está el mapa. ¿Lo reconocemos? El mar muerto, el mar Mediterráneo, ¿cierto? Aquí está Israel, aquí está. Y aquí están los fuertes de la película. La historia dice que estos 4 reyes, el rey de Elam, el rey de Sinar, que es Babilonia, y el rey de otras 2 poblaciones más, estos 4 reyes eran los que gobernaban en la época. La Biblia dice que este reino comenzó a formarse con un hombre llamado Nimrod. ¿Usted recuerda a Nimrod? ¿Lo recuerda? Nimrod es nieto de Can, el hijo de Noé, a quien su padre maldijo. Y este Nimrod era tan poderoso, y dice que era un guerrero, el guerrero más heroico de la época. Él fundó Sinar, él fundó Babilonia y todas las ciudades principales, y aquí comenzó su reinado hasta Babel. Y recuerda Babel, donde Dios confundió la lengua, ¿verdad? Él conquistó a Siria, estableció y edificó a Nínive. Por lo tanto, esta era una región, amados hermanos, de los cananeos, de los malditos por Noé. Y de allí llamó Dios a Abraham. Y estos eran los poderosos de la época. Y estos reyes, que eran los poderosos, que eran el imperio de la época, vinieron hasta acá, que era una tierra hermosísima.
el valle donde estaba ubicado Sodoma y Gomorra, dice que parecía el Edén de Dios. Mire usted qué tierra tan bella. Era como el Edén, como el jardín del Edén. Estos eran los poderosos, amados hermanos. Y estos hombres, estos reinos, estos reyes llevaban 12 años subyugando a los de Sodoma, a los de Gomorra, a los de Zoar, a los de Seboín y a otro pueblo más. Estas personas, amados hermanos, representan para Abraham lo que representan para nosotros seguramente muchas personas hoy en día. Personas difíciles. Personas difíciles. Y además de difíciles, personas poderosas. Personas fuertes. ¿Usted se ha enfrentado a alguna de ellas? ¿Se ha enfrentado? ¿O usted se está enfrentando en este momento a alguna persona difícil? Los que son jovencitos, los que son niños, ¿recuerdan ustedes el bullying que le hacían o que de pronto le están haciendo en el cole o en el instituto? ¿Usted recuerda a ese chico malo o esa chica mala que quiere machacarnos y que no sabemos nosotros qué hacer? No sabemos qué hacer. ¿Qué hacer con las personas difíciles en nuestra vida, amados hermanos? Dios proveyó esas personas difíciles en la vida de Abraham, depósito de la bendición de Dios para todas las familias de la tierra, porque Dios estaba empezando o continuando en la formación del carácter de Abraham para ser un guerrero, un hombre que pelea, un hombre que ya no está pensando en él, sino que está empezando a pensar en aquellos que tienen necesidad, amados hermanos. Y tiene que enfrentarse. Dice la Biblia, dicen los estudios que desde aquí, desde esta parte del valle del Mar Muerto hasta arriba, hasta Siria, hay aproximadamente un poco más de 350 kilómetros. 350 kilómetros que uno en coche, ¿cuánto se demora? Más de 3 horas seguramente. Y él lo hace, camina 350 kilómetros de ida y 350 kilómetros de regreso y obtiene la victoria sobre estas personas difíciles. ¿Qué hacemos con las personas difíciles, amados hermanos? ¿Será que las personas difíciles en nuestra vida son una desgracia? ¿Son una maldición? ¿Sabe una cosa? Las personas difíciles en nuestra vida son una bendición del Señor y son una provisión de Dios para usted y para mí. A veces queremos que desaparezcan, ¿sí o no? Y oramos para que se vayan, se larguen o se mueran. Y usted no me va a decir que no, ay no, eso no ha pasado por mi cabeza. Que seguro que ha pasado, hermano. Ojalá se muriera. Llévatelo o te lo mando, Señor. ¿Sabe una cosa? Quiero compartirles un testimonio que me pasó a mí, corto. Yo trabajaba en una empresa muy grande, trabajaba en el archivo de la empresa y éramos 4 personas. Y mi jefe me quería mucho a mí, no sé por qué, pero me quería mucho a mí. Y los otros 2 compañeros pues no querían al jefe y por lo tanto tampoco me querían a mí. Pero el jefe cometió un error, se enfadó con el jefe principal, con el presidente de la compañía, pero ¿cómo se le ocurre a este hombre? Porque era un hombre muy iracundo. Y le dijeron hasta luego a Abraham y se fue Abraham, también se llamaba Abraham, pero este se fue. Abraham Zuluaga, hasta luego y se fue. Y saben, vino una jefa, una mujer, y cuando llegó la mujer, estos 2 compañeros se unieron a ella y entre los 3 empezaron a hacerme la guerra a mí. Y la jefa empezó a gritarme delante de ellos. Yo era un mensajero en aquella época. Y entonces ella me decía, ¿y por qué llegaste tarde, Nicolás? ¿Y por qué esto? Mira que Alfredo hace 2 horas está aquí. Ay, hermano, me hacía quedar en ridículo. ¿Y sabe qué empecé yo a pensar? ¿Cómo me deshago de esta mujer? Y yo tenía una llave, la llave de la oficina. Y yo, como soy evangélico, yo tengo un arma poderosísima, que también la tiene usted. Abrí y empecé a orar. Aleluya. Pero ¿sabe cómo era mi oración? Señor, pongo la vida de esta desgraciada en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que tú la eches de aquí, que se largue de aquí, que se vaya. Y hasta lloraba, hermano, pero lloraba de rabia. Señor, que se largue en el nombre de Jesús. Y metí al Señor ahí, que se largue. Declaro puertas cerradas para ella. Imagínense. Y luego iba donde el asiento, la silla donde sentaba William. Lo mismo por este otro.
En el nombre de Jesús, Señor, tú sabes lo que me está haciendo. Y luego iba donde Alfredo, la silla donde estaba Alfredo, antes de que llegaran, claro está. Señor, y Alfredo era negrito, moreno. Este negro desgraciado, Señor, míralo, delante de ti lo pongo. En el nombre de Jesús, Señor eterno, que se largue. Mira lo que me están haciendo, yo soy tu hijo, Señor. Y así duré como 15 días. ¿Y sabe qué? Hermanos, las cosas en la empresa y en la oficina iban empeorando. Cada día iban de mal en peor. ¿Y sabe qué? El Señor me dijo: no te estoy escuchando, porque yo no te llamé a maldecir a nadie. No te escucho y no te respondo, Nicolás. Tú debes bendecirles. Señor, bendecirles, bendecirles. Hermanos, empecé a bendecirles y créame que fue muy difícil. El primer día que empecé a orar para que el Señor los bendijera, casi no me sale la palabra bendición de la boca. Pero empecé a bendecirles y empecé a bendecirles y empecé a bendecirles. A la semana yo ya estaba llorando, pero de alegría, al bendecir a Cristina, al bendecir a William y al bendecir a Alfredo. A los 10 días, 12 días, Dios empezó a cambiar el ambiente en la oficina. La jefa que me gritaba dejó de gritarme y dijo: muchachos, y yo: muchachos, ay, qué bendición, ahí estoy yo. Muchachos, les tengo una gran noticia. Todo este archivo viejo, porque ustedes saben que los archivos, los que saben, los archivos hay que eliminarlos cuando están demasiado viejos. Yo trabajaba en el archivo de esa gran empresa. Este archivo viejo lo vamos a vender y con el dinero, con el dinero que nos den, nos vamos a ir al mejor restaurante de Medellín, en Colombia, que soy colombiano. Nos vamos para allá y vamos a comer. Y yo: ¿cómo? ¿Qué es eso? Esta mujer que me gritaba, que se burlaba de mí, que me estaba haciendo la guerra, ahora me está invitando a comer. Y nace nuestro primer hijo, Nicolás Felipe. Hermanos, miren ustedes, esta mujer, miren lo que hace Dios. Esta mujer tomó su coche y recorrió 2 horas desde su ciudad hasta la ciudad donde vivíamos nosotros para ir a visitar a mi esposa y a mi hijo mayor que había nacido, y le llevó tremendo regalo. ¿Yo lo hubiera logrado maldiciendo y echando fuera a esta gente? Jamás. Dios pone personas difíciles en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Usted cree que si esa persona se muere, usted va a quedar feliz? Usted va a seguir siendo una persona sin trabajar, una persona que pierde la oportunidad de ser edificada y construida. Porque si Dios desaparece a toda la gente difícil en nuestra vida, entonces ¿cuándo vamos a crecer, amados hermanos, usted y yo? Primer grupo de personas difíciles. Segundo grupo de personas. En esta historia hay personas débiles. ¿Y quiénes eran los débiles? Los 5 reyes. Los reyes de Sodoma y su ciudad, los reyes de Gomorra, el rey de Zoar, el rey de Seboín y el rey de otra ciudad que en este momento se me escapa. Ellos eran los débiles, amados hermanos. Vivían en una tierra hermosa, preciosa, pero eran los débiles. 12 años tratando de escapar y no pudieron escapar. 12 años pagando impuesto y los poderosos seguían siendo poderosos y ellos seguían siendo subyugados. No sé si te ha pasado eso a ti, encontrarte con personas débiles en la vida. Posiblemente tú seas una persona débil, posiblemente, y que tú no sepas cómo resolver, y que muchas personas se burlan de ti, porque al débil le caemos encima, ¿sí o no? Nosotros preferimos tener personas a nuestro alrededor que sean débiles y no que sean difíciles, ¿cierto? Claro que sí, amados hermanos. Pero sabe una cosa, estas personas, estos reinos, estos 5 reinos fueron provisión de Dios para Abraham. ¿Y para qué? Amados hermanos, mire usted, tanto Sodoma como Gomorra, como Zoar, como Seboín y como la otra ciudad que creo que es Elam, Dios más adelante las iba a destruir. ¿Se acuerda? Cuando cayó fuego del cielo y azufre y Dios borró estas 5 ciudades, estas 4, porque Zoar se salvó por cuanto Lot se fue a Zoar. Estas 4 ciudades desaparecieron, pero más adelante Dios no las desapareció antes de Abraham,
sino que permitió que Abraham pudiera tener la oportunidad de vivir la historia de ellas. ¿Y sabe lo que está haciendo Dios y lo que está construyendo Dios en el corazón de Abraham? Está construyendo el corazón de un intercesor, ¿Recuerda lo que Dios hizo, lo que Abraham hizo delante de Dios? Usted recuerda en el capítulo 18, amados hermanos, que Abraham estaba sentado, dice la Biblia, a la puerta de su tienda cuando ve 3 varones que vienen. Eran 2 ángeles y era Dios mismo que venía ahí. Y Abraham, cuando los ve, dice la Biblia que se postró, les preparó un cabrito, panes, comieron, y Dios dijo: he de ocultar a Abraham lo que he de hacer, sabiendo que en él serán benditas todas las familias de la tierra. No puedo ocultárselo. ¿Y Dios qué hace? Le comunica a Abraham lo que iba a hacer. He venido porque el clamor contra Sodoma y contra Gomorra ha subido hasta mí, y he venido a mirar. Dice la Biblia que los 2 ángeles se fueron, pero Abraham seguía delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Sabe usted, amados hermanos, que Dios nos permite tener personas débiles a nuestro alrededor? Sea un hijo, sea una hija, sea un cuñado, sea el esposo, sea la esposa, sea papá, sea mamá, sea un compañero de trabajo, sea un jefe de trabajo. Dios coloca personas débiles a nuestro alrededor para formar en nosotros lo que estaba formando en el corazón y en la vida de Abraham: personas intercesoras. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Le dice: Señor, tú eres el juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra castigará al impío con el justo. Nunca tal haga, Señor. Empieza a hablar con Dios, porque ¿dónde está? Delante de Dios. Amados hermanos, Dios pone personas débiles para que usted y yo vengamos delante del Señor y clamemos por ellos, amados hermanos, y oremos por ellos. Señor, si hubieran ¿cuántos? 50 justos. Si hubieran 50 justos, Señor, destruirías a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué le responde el Señor? Si hubieran 50 justos, no, la perdonaré por amor a los 50. Bueno, Señor, permíteme. Y si de esos 50 faltan 5, y Dios le dice: si hay 45, Abraham, no la destruyo por amor a los 45. Y Abraham se conforma: Señor, por favor, ahora que he empezado el hablar contigo, permíteme, Señor. Y si hay 30, Señor, y si hay 30. ¿Y qué le dice Dios? Abraham, si hay 30, la perdono por amor a los 30. Bueno, está bien, Señor, que no haya 30, pero Señor, por favor, Señor, y si hay 20, Señor, si hay 20, destruirás al impío con el justo, Señor. Y el Señor le dice: si hay 20, la perdonaré. Por favor, Señor, déjame hablar solo esta vez, Señor. Y si hay 10, y el Señor le dice: la perdonaré. Abraham, por amor. No habían ni 10, hermano. No habían ni 10. Posiblemente no había ni uno, porque seguramente, Pedro llama a Lot justo. Seguramente solamente Lot estaba ahí. Dice la Biblia que Dios se fue de hablar con Abraham. ¿Cuántas personas débiles hay a tu alrededor? ¿Con cuántas personas débiles tú y yo compartimos 12 horas del día, 8 horas de trabajo? ¿Y qué estamos haciendo por estas personas débiles? ¿Qué estamos haciendo por estas? ¿Con cuántos españoles hablas tú a diario? De lunes a viernes o de lunes a domingo, ¿con cuántos españoles que están viviendo en medio de la ruina, que se quieren morir, que se quieren suicidar, que están hartos, que están cansados, que no pueden más con la vida? No pueden más con la vida, y tú lo sabes y yo lo sé. ¿Qué estamos haciendo por estas personas, amados hermanos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Sabes que Dios nos llama. Dios nos ha puesto a nosotros aquí, en esta tierra, no para que ganemos billete, no para que ganemos dinero. Y gloria a Dios por el dinero que el Señor nos da. No estoy en contra de eso, pero ese no es el propósito con el cual Dios nos puso aquí.
porque si no seremos los evangélicos orgullosos. ¿Sí? Los evangélicos que están perdidos, que están embolatados de Dios. Eso de destrucción es asunto de Dios, pero Dios permitió estas personas cautivas. Dios permitió personas cautivas. ¿Y qué hace Abraham? Ya lo he dicho, recorrió 700 kilómetros para ir a libertar a estas personas. Ahora Abraham no está pensando en él, ¿o sí? Ahora Abraham no está pensando en que le vaya bien. Abraham expone su vida. Abraham expone parte de sus riquezas. Abraham toma los 318 hombres guerreros que él formó en su propia casa, que nacieron en su propia casa, y se va a la guerra y va a libertar no solamente a su sobrino, sino también a otras personas que habían sido llevadas presas y cautivas. Y logra la victoria, amados hermanos. Y con 318 hombres más los aliados, que eran 2 hermanos, Ficol y Abner y Manre, con ellos Abraham derrota a 5 reyes, a 4 reyes, amados hermanos. Pero la pregunta para nosotros hoy es: Dios proveyó personas cautivas en la vida de Abraham para formar en él un libertador, un hombre que entendiera que estaba llamado a ir más allá de él mismo, para que Abraham empezara a entender y a tener un panorama global de su llamado. Él era un hombre llamado a influir aún en los extranjeros y aún en personas que no conocían a Dios, y que además de ser débiles eran también pecadores. ¿Cuántas personas débiles, cuántas personas cautivas y cuántas personas pecadoras están a nuestro alrededor, amados hermanos? ¿Con cuántas de ellas compartes tú y comparto yo todos los días de nuestra vida? Personas cautivas, personas cautivas, personas cautivas y además pecadoras, pero pecadoras. ¿Y cuál es nuestra actitud frente a esas personas? Pues creo que Dios nos está llamando, amados hermanos, en esta mañana a través de esta palabra, y nos está recordando que el Espíritu de Dios, recuerda Lucas capítulo 4, cuando el Señor dijo: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Sabes una cosa? En la unción del Señor también nosotros tenemos la unción. ¿Y por qué tenemos la unción? Porque tenemos el Espíritu Santo. La unción es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros para que seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tú y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos venido de otro país, ¿cierto? El Señor nos ha traído, hermanos, para libertad, para victoria, para que la gente presa salga de sus prisiones, para que el adicto con el cual nosotros compartimos conozca a Cristo, para que el borracho conozca a Cristo, para que el que se quiere quitar la vida conozca a Cristo, para que el que está enfermo, cautivo, que no sabe qué hacer con la vida, conozca a Cristo, para que sus prisiones terminen. Y tú y yo estamos llamados a hacerlo, amados hermanos. De tal manera que el llamado es: amados hermanos, no nos sigamos quejando por las crisis. No nos quejemos más por las crisis. Démosle gracias a Dios por esas crisis, por esas personas difíciles, por esas personas débiles y por esas personas cautivas. Y empecemos a mirarlas con los ojos de Dios. Porque tú y yo tenemos la responsabilidad, por cuanto tú y yo somos benditos, de bendecir a quienes nos rodean. Que cuando tú estés cuidando a ese abuelo, yo lo he dicho aquí algunas veces, no digas: este viejo se volvió a orinar, ahí está miau. Gracias, Señor. Me coloco los guantes, aleluya. Que está poposeado, gloria a Dios. Lo limpio, y lo limpio con amor, y lo bendigo y le comunico gracia, y le comunico amor, y le comunico salvación a través de mi servicio. Porque mi servicio es adoración a Dios y es salvación para ese abuelo, para esa abuela, para ese niño, para esa niña, para ese jefe, para esa jefa, para ese compañero de trabajo.
Para el marido, que no le sirvas las lentejas duras, que le pongas cariño, aunque te grite. Te bendigo, marido mío, porque yo estoy puesta para salvación de tu vida. Y la esposa que te grita, gloria a Dios por esos gritos, porque esos gritos de mi esposa, esos regaños que me hace sentir como si fuera un hijo de ella. Que no soy tu hijo, mija, soy tu marido, pero a veces me tratas como un hijo. Pero que yo pueda decir, Señor, gracias por mi esposa. Tú estás tratando conmigo porque, Señor eterno, yo también soy una persona difícil y a veces me provoca gritarle más duro. Pero Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, oro por salvación para mi esposa y para mi hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Clamemos al Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por esta palabra y gracias, Señor eterno, por la vida de Abraham, porque en él estamos reflejados también nosotros. Porque el camino de la fe es eso, es un camino, no es una estación, ni es un destino. Tiene un destino, pero es un camino que debemos caminar y en el cual debemos avanzar, crecer, madurar, hasta que tu palabra, Señor eterno, se nos haga clara, se nos haga evidente y podamos entender cuál es el llamado y el propósito con el cual nos has creado y con el cual nos has salvado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.